Muy buenas tardes a todos. Lo primero, siempre quiero agradecer a las organizadoras del Vegan Fest por haberme permitido estar aquí, por brindarme esta oportunidad, así como a todo el público presente por acudir a esta conferencia. Y como ha dicho la compañera, mañana también ofreceré otra conferencia a las 12:30. Es más una charla taller, tiene relación con la que voy a ofrecer ahora, entonces, pues bueno, tiene un vínculo muy directo. Siempre antes de comenzar cualquier charla, cualquier conferencia, incluso cualquier conversación a pie de calle, yo al menos como activista siempre empiezo por la cuestión de la no necesidad. Es clave, es fundamental. ¿Por qué? Dentro de un marco, de una contextualización en una sociedad como una ciudad, por ejemplo, de Alicante, es importante saber ya que los humanos, para poder vivir, no necesitamos a los demás animales. ¿Esto por qué es tan importante? Porque rompe las reglas del juego. Es decir, hay un antes y un después. Se produce un punto de inflexión. De lo contrario, si realmente, si aún, por más que nos pesara, si necesitáramos para poder vivir, para poder sobrevivir los humanos, hacer uso de los demás animales, bien sea en el tema de la alimentación, vestimenta, ocio, etc., entonces no habría lucha. No existiría la reivindicación. Entonces, es un punto capital. Por eso que es la premisa, yo siempre a través de esta diapositiva, como podéis observar, un 90% sería este concepto, el concepto de la no necesidad. Y os invito, quienes estéis presentes y seáis activistas, os invito que en cada principio de conversación comencéis por la no necesidad. Y luego la I y la E representa la I, ideología, el 5% sería qué mensaje lanzar y la E, la estrategia, cómo lanzar ese mensaje. Vengo a presentar la charla de educación especista, cómo fulminar el especismo antropocéntrico. ¿Cuáles son mis propósitos, mis objetivos como activista de cara a la audiencia, al público? Primero, y muy importante, no trato de convencer a nadie, sino dar que pensar a todos, bien aquí, ante esta gran audiencia, o bien de cara a cara, uno a uno. Es muy importante que, como labor como activista, al menos lo concibo de la información que yo recibí, la comparto, además sumándole ciertas teorías, ciertas reflexiones, ciertas conclusiones a las que hemos llegado, e invitar a la reflexión, ¿sí? Precisamente para propiciar la transformación, pero no intentando ganar por la fuerza o intentar convencer. Por eso lo de no venimos a convencer a nadie, pero sí dar que pensar a todos, ¿sí? Otro de los objetivos es que conozcáis, por si no conocéis aún, en qué consiste, qué significa esto de la educación especista. Bien seamos activistas o bien como familias, si existen aquí familias, a un miembro de la familia, docentes incluso, en qué significa esto de la educación especista y qué implicaciones tiene para nuestra causa. El por qué considero que es tan significativo. A mí al menos hemos de entender que aunque me veis a mí ahora aquí como oponente, no siempre hemos sido activistas, ni mucho menos. Hubo un momento también, tenemos una vida pasada que para mí es oro en paño. Yo siempre trato de hacer ese esfuerzo de no olvidarme de quién fui, de no olvidarme de cómo pensaba, de no olvidarme de cómo veía y cómo interpretaba la realidad, ¿sí? Porque para mí es puro foco de inspiración, para poder entender qué es lo que está pasando ahí fuera, ¿sí? Y para poder establecer estos puentes de comunicación. Entonces, en ese momento en que haces clic, me surgieron miles de preguntas. ¿Cómo espero? Reducidas en un par. ¿Cómo es posible que no fuera consciente absolutamente nada? ¿Cómo es posible que no fuera consciente de las consecuencias que tenía mi manera de pensar y mi manera de actuar de cara a los animales no humanos? Entonces, esta necesidad, porque el concepto, el aporte de la educación especista surgió de la pura necesidad. Yo necesitaba entenderme. Necesitaba entender cómo es posible, porque era una persona realmente de alguna manera comprometida con las injusticias que pasaban en el mundo. Y sin embargo, sobre los animales no humanos jamás nadie me había dicho nada. Ni mi entorno cercano, ni mi familia, ni mis amigues, ni compañeros de trabajo, absolutamente. Sin embargo, justo se produjo al volver de Ecuador que hice un voluntariado dedicado a trabajar con las mujeres en los pueblos de la montaña en Ecuador, que trabajamos igualdad de género, perdón. Y fue al volver, y es como, wow, ¿cómo nunca nadie me dijo esto? Entonces, no era una persona desapegada de las injusticias sociales, todo lo contrario, sin embargo. Entonces, fue tirar del hilo, y este aporte a mí me ayudó para poder comprenderme, para poder ayudarme, que es lo que voy a hacer al fin y al cabo en esta exposición, esta presentación, es
ejemplos, ejemplos, ejemplos para poder entender cómo asumimos como algo normal, como algo lógico, como algo necesario, la opresión, ¿sí? La cosificación, la opresión de los animales no humanos y aceptarlo como algo tan normal, ¿sí? Para que no estén familiarizados con estos conceptos de educación especista, que es totalmente también, bueno, es comprensible, como no nacemos aprendides ya, educación especista o especismo antropocéntrico, bueno, educación especista viene de especismo, y especismo se lo atribuimos a Richard Ryder, al psicólogo y filósofo británico, alrededor del 69-70. Por favor. Obvio que está el cometido del Vegan Fest. Aquí estamos por las víctimas, en particular por las víctimas. Sí que es cierto que en particular mi activismo, obvio que tengo en cuenta los síntomas, obvio que tengo en cuenta qué es lo que, las consecuencias que comentaba antes, ¿no? de nuestra manera de pensar y actuar, pero en particular yo he entendido, porque si pensáis, cómo detrás de cada abuso de poder, de cada acto de violencia que los humanos cometemos hacia los animales no humanos, hay un denominador común, hay una variable en la educación que no cambia, y es el ser humano. Pensad por un momento, el abandono de perros y gatos, el tema de la alimentación, el tema del ocio, da igual el acto de violencia que sea, da igual el acto de abuso de poder que sea, siempre va a estar el ser humano detrás. Por eso que mi activismo, y así me gustaría compartirlo para quien es activista, se centra en el humano, en el ser humano. ¿Por qué? Porque en el ser humano radica el problema, pero también la solución. Y de ahí la importancia de la educación especista, para tratar de desvelar los secretos, para intentar desnudar al problema de base, ¿sí? Va a haber el hilo conductor de la ponencia, de la exposición, de la presentación, va a ser una película, va a ser Memento. Memento es una película, no voy a hacer mucho spoiler, ¿vale? Pero al chico que veis en la imagen, al protagonista, tiene un problema de memoria inmediata. Es decir, no se acuerda de lo que ha pasado hace 2 minutos. Entonces tiene que ir sacando fotos Polaroid en las que va apuntando para poder recordar, para poder reconstruir toda su vida, todo lo que le ocurre. No solamente a los 5 minutos, sino hace media hora, incluso hace años, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo. A los seres humanos hemos perdido memoria. Ya no nos acordamos de qué es lo que ha pasado a lo largo de toda nuestra vida, incluso décadas, incluso tiempo atrás. Y precisamente es tan importante para conocer las causas, en qué punto nos encontramos ahora, por qué hemos asumido como algo lógico, algo normal, la opresión hacia los animales no humanos. Entonces, yo lo que he tratado es de hacer este trabajo de arqueología ideológica, de entender las causas, ¿sí? Por eso la película Memento me viene muy, muy bien. Entonces, voy a ir presentando unas fotografías Polaroid. Entonces, voy a hacer una línea del tiempo, por favor, presentando una línea del tiempo para entender la cuestión de hoy, ¿sí? Comenzamos. Bien, una vez que di con el aporte de educación especista, había algo en mi cabecita que no me dejaba, era como un constante martilleo, y era como, vale, ya tenemos el aporte de educación especista, responde a muchos de mis interrogantes, a muchas de mis preguntas, pero ¿cuándo comenzó esto? ¿Cuándo fue el kilómetro cero? ¿Cuándo comenzó la cosificación y la presión hacia los animales no humanos? Bueno, pues ahora ya tenemos este dato, cuidado, que hay que ponerlo en cuarentena. Quiero decir que, así como Göbekli Tepe es un yacimiento en Turquía, que lo ha descubierto el arqueólogo alemán Klaus Schmidt con su equipo en el 94-95, así como ha hecho saltar todos los libros de historia, cuidado, ahora también puede que al tiempo encontremos otro yacimiento que una vez más también lleve por los aires Göbekli Tepe, pero ya tenemos este dato. Resulta que hace 12.000 años se produjo este quiebre psicológico-emocional. Fue la primera vez, fijaos qué interesante, qué necesario y qué importante para nuestra causa, saber cuándo comenzó, cuándo fue el kilómetro cero de la opresión hacia los animales no humanos. Göbekli Tepe, recordar, el primer momento en el que el ser humano se vio diferente a la naturaleza y diferente a quienes formaban parte de la naturaleza, los animales no humanos. Diferente, y la diferencia le llevó a verse a sí mismo como superior. ¿Me seguís? Y la superioridad hizo legitimar su opresión. Ahora vamos a ver un documental que lo explican muy, muy, muy claramente. Por favor. ¿Otro más? Que no te conozca, confío en ti. Un poco más alto, por favor.
Pero ¿qué creencias inspiraron este templo? Durante miles de años, el ser humano había creído que los animales, las plantas, las piedras o los fenómenos naturales tenían un espíritu. El hombre no era más que una pequeña parte de la naturaleza. En las pinturas rupestres apenas hay seres humanos, y si aparecen son inferiores. Göbekli Tepe marca un cambio radical. Los enormes pilares antropomorfos se alzan por encima de la naturaleza, representada por criaturas salvajes y peligrosas. Estos pilares centrales indicarían un evidente cambio de mentalidad. De pronto, los seres humanos pasan a ser el centro de las cosas. La presencia de todos esos animales, bajo la mirada de estas figuras antropomorfas, sugiere que los seres humanos son superiores a ellos. La visión que el ser humano tiene de sí mismo cambia radicalmente con respecto a las representaciones más tempranas. Al compararlo con las pinturas rupestres, vemos un cambio muy importante. Un cambio que nos llevará a un mundo espiritual diferente, dominado por seres con apariencia humana. La gran cantidad de huesos de animales encontrados en el yacimiento parece indicar que en el templo se celebraban banquetes. Aquellos banquetes requerían comida abundante. Llevaban tiempo intentando obtener un suministro constante de alimento. Y de ahí parte la idea de dominar la naturaleza, de tener la capacidad de producir el alimento, sin limitarse a ser cazadores-recolectores. Es una teoría radical. Si estos antiguos seminómadas adoptaron la agricultura para abastecer las celebraciones que tenían lugar en el templo, significaría que la chispa que nos hizo salir de la edad de piedra fue la religión. Entonces, ¿consideras que fue la religión lo que impulsó a la humanidad a crear y desarrollar la agricultura? Sí, la religión fue lo que propició la aparición de la agricultura. Siempre hemos pensado que la religión se desarrolló cuando el hombre adoptó la agricultura, pero esta religión es anterior. ¿Cuál era su propósito? Esta nueva religión le dio al ser humano una gran ventaja psicológica al situarlo por encima de la propia naturaleza. Tal vez fue ese cambio de mentalidad lo que propició la domesticación y el aprovechamiento de animales y plantas. Göbekli Tepe constituye un punto de inflexión fundamental en la evolución de la humanidad. Sus pilares y relieves reflejan nuestra concepción actual del hombre y la naturaleza. Pero ¿qué tipo de ceremonias se celebraban aquí? Smith ha encontrado indicios muy interesantes. Aquí podemos... Bueno, el documental sigue, esta parte del documental, pero vamos bastante apurados de tiempo, entonces vamos a seguir adelante. Lo importante, lo capital de este documental, de este aporte de Göbekli Tepe es no solamente sino lo que significa ese kilómetro cero, que es que a partir de ese momento las reglas del juego cambian y que somos esa herencia social de esa realidad inventada, que vivimos en una realidad paralela, que hemos construido, es una construcción social, que así como escuchamos como activistas, escuchamos comúnmente de, no es que ha sido así toda la vida, falso, no ha sido así toda la vida, hubo un momento, hubo un primer minuto en el que esta ideología comenzó, y fue precisamente en este punto ahora en concreto. Bien, seguimos esta fotografía, vamos a ir bastante rápido. Aristóteles, ¿qué decía? Bueno, Aristóteles decía en su trabajo de política que directamente los animales han nacido para servirnos, además de que están desprovistos de razón y que son objetos inanimados. Posteriormente, la Iglesia católica, pero también el resto de religiones monoteístas, pues también sitúan al ser humano como heredero de Dios y que puede hacer en tierra pues todo lo que le parezca apropiado, pues para que el resto de los animales no humanos están para servirle.
Descartes, el pensamiento cartesiano, que tiene una influencia aún vigente, el hecho de que todavía tenemos que salir a la calle para decir, hey, es que los animales no humanos sienten, son capaces de sentir, son capaces de sufrir, son capaces de disfrutar. Bueno, pues esto es la herencia del pensamiento cartesiano, que decía, no, les atribuyó el eufemismo de máquinas, de autómatas, de que, bueno, ¿sabes ese sonido que chirría? Es como si a un carruaje le falta un poco de aceite, exactamente lo mismo. Además de que también les situó como faltos de raciocinio, incluso en ocasiones, como digo, de sensibilidad. Por favor. Bueno, ahora sí ya comenzamos. De alguna manera la presentación se dividía en dos partes, en lo que es la herencia cultural recibida. Hemos sacado ya la parte de herencia cultural, ahora empezaríamos la de socialización. ¿Qué es el proceso de socialización? Ya en vida, ya desde que nacemos, ¿qué influencia ha tenido la educación que hemos recibido por parte de la familia, en un primer momento, de la escuela, del sistema educativo, del entorno social, las tradiciones en los pueblos, por ejemplo, ¿sí? Y luego, por último, los medios de comunicación. Entonces, vamos a ver pruebas y pruebas y pruebas, hechos objetivos, para entender de qué manera, ¿sí?, esta manera de pensar y esta manera de actuar que tenemos no es fruto del azar, sino que venimos condicionados precisamente por una cosmovisión, por una manera de entender la vida y el mundo. Por favor. Vamos, arriba. Solo tú puedes darle el equilibrio que él necesita. Con tu amor le das seguridad y confianza. Vale, listo. Con tarritos Nestlé le das... Sí, vale. En situaciones, en circunstancias quizás con más tiempo, pues hubiéramos visto el anuncio al completo. Vale, este es un anuncio de hace ya unos cuantos años, quienes sois de mi quinta, es probable que lo reconoceréis, habrá otra que no. Pero bueno, ya como ven desde pequeñito los potitos, ¿sí? Como los potitos, pollo con verduras o ternera con, ¿sí? Ya de forma natural, ¿sí?, vamos relacionando, vamos vinculando a ciertos animales no humanos con alimentos. Y esta es la alimentación que hemos de seguir, ¿sí? Más, esto que veis aquí, bueno, siempre trato de servirme como ejemplo para que entendáis una vez más que aunque nos veáis ahora como activistas en primera fila, no siempre ha sido así, sino que hemos tenido una vida anterior. Esta imagen, esta otra fotografía Polaroid, corresponde a mi vida pasada como pescador. Esta es mi caña, esta es con la que yo iba al puerto de Hondarribia, yo soy de Irún, Hondarribia, en Fuenterrabía, y esta es mi auténtica, mi caña, con la que pescaba fanecas. Eran unos pececitos así, ¿sí? Y yo ponía 2 anzuelos, y en eso pasábamos el fin de semana con un amigo del cole y su papá, ¿sí? Y no eras consciente. De hecho, volvías a casa y ¿qué tal ha ido? Bueno, pues muy bien. Y no lo cuestionaban en absoluto, sino que era algo natural, ¿sí? Seguimos. Bueno, esta es una anécdota que también me ocurrió en primera persona. A los 14, 15 años, pues mis padres me llevan al médico, por eso he puesto médico con la O, y porque estaban preocupados. Pensaban, me veían que me estaba quedando pues pequeñito. Entonces, pues querían salir de dudas. Y bueno, pues al médico, voy a tratar de resumir mucho. Al médico lo que me dijo fue, literal, me dice, ¿tú quieres crecer? ¿Quieres convertirte en un machote? Claro, tú le dices esto a un chaval de 14, 15 años, pues la respuesta fue obvia. Pues claro que sí, lo último que quiero es quedarme chaparrito, ¿no? Pequeñito. Y me dice, vale, pues venga, bebe 1 litro de leche de vaca cada día. Esto es lo que me dijo, bebe 1 litro de leche de vaca cada día. Bueno, a este chaval de 14 años no solamente me aficioné a beber 1 litro de vaca de leche cada día, sino 1,5 litros. O sea, pensad, de verdad, no es una locura. 1,5 litros. Bueno, mirad cómo me he quedado. Y llevo Martins, ¿vale? O sea, que chupan, o sea, asuman otros 2-3 centímetros. Esto es real. Claro, ¿cuál es el subtexto? ¿Cuál es la connotación política que a mí me interesa? Es decir, de cómo es una figura de autoridad social. ¿Me explico? La palabra del médico para mí iba a misa. Si a mí el médico, aparte la cuestión del efecto bata blanca, ¿no? Cuando había esos programas en televisión, ¿no?, que aparecían con la bata blanca, ya era como su palabra es ley. Para mí su palabra fue ley. A mí me dijo, bébete 1 litro de leche cada día, y tanto que me lo bebí. Mira cómo me he quedado. O sea, no tenía nada que ver. Quizás tenía más que ver el ADN. La familia, nos llevaron, por ejemplo, mi familia, y no eran conscientes, todo lo contrario, querían responder a esa inquietud natural que sí, las niñas tienen. Yo soy profesor en este curso de 5º de primaria, pero anteriormente, en los cursos pasados, estaba en 4º y en 3º, ¿sí? Tuvimos una inquietud natural hacia los animales no humanos, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué idea? No sé si le reconocéis, en su época era archiconocido, Copito de Nieve, fue su delito fue ser el primer gorila, que encontraron el primer gorila albino del mundo,
¿Qué pasó? Lo encontró un humano que dice, de bebé, en África. Bueno, se lo trajo para Europa y ha vivido toda su vida en cautiverio. Ha sido esclavo toda su vida en el zoo de Barcelona. ¿Sí? Entonces, era atracción, en la época, ¿qué familia no ha ido a ver a Copito de Nieve? Pues la mía también fuimos. Bueno, ahora ya empezamos, he hecho una ICE en su momento, ¿vale? Para poder desarrollar el concepto del aporte de educación especista. Un estudio sobre libros de texto, cuentos infantiles, etc. Ahora vamos a ver rapidito, ¿vale? Aquí, ¿qué dice? No sé si veis bien, dice, al contrario del hombre, aquí abajo dice, los animales no son capaces de pensar. En la siguiente, los varones o mujeres, bueno, por cierto, hombre tiene una marcada connotación machista. Esto es un libro, una editorial, que supongo que la gente de mi quinta, no sé si habréis estudiado con los famosos libros de Santillana, hacen así, por aquí, ¿vale? Bien, pues es una investigación en parte de esta editorial, ¿vale? Entonces, era un contenido también, una educación machista, la que recibimos. Bien, entonces, en la siguiente ilustración dice, varones son capaces de pensar y de progresar. Esta es la mayor diferencia entre el hombre y los animales. ¿Veis cómo es la herencia de Göbekli Tepe? Traducida, que aparece en los libros de texto. En Göbekli Tepe, ¿qué pasó? Que, hey, ya no somos como vosotros. Somos seres humanos y vosotros sois animales a secas, ¿sí? Y como somos diferentes, nos creemos superiores y esa superioridad es esto mismo, pero en un libro de texto. Claro, para un niño, una niña que se estudia esto de memorieta, esto va directamente al disco duro. Y esto es lo que tenemos aquí. Por favor. Aquí igualmente, bueno, así, otra porque he ampliado, sí, otra por favor. Dice, en el segundo párrafo, el hombre, una vez más el hombre, aprovecha los recursos del ecosistema, los recursos, el agua, los animales, directamente les pone la etiqueta. Esto es estereotipos en estado puro. Esto es decirle la etiqueta, mía, tú me vales para esto. Porque desde mi posición de poder, ¿sí? Yo te voy a utilizar para esto. O sea, recursos, la pura cosificación para obtener un beneficio propio. Por favor. Bueno, el típico cuadro de alimentos, ¿sí? En el que ya directamente a los animales no humanos, a ciertos animales no humanos, se les relaciona con alimentos. Para mí esto es lo más importante. El subtexto es la consideración, independientemente de las maneras en las que se les esclavice y se les asesine. Porque independientemente sigue siendo esclavitud. El problema no es la manera de esclavizar, no es la manera de asesinar, es la esclavitud y el asesinato en sí mismo. Entonces, esta es pura consideración. Y desde bien pequeñitos, si tú ves el cuerpo del pollo sin cabeza, tú entiendes que eso es así. No lo cuestionas en absoluto. Y encima, ¿lo ves en casa luego? Por favor. ¿Más? ¿Otra más, por favor? Vale, diréis, pero Samuel, pues que estos son libros, no voy a decir nada, pero hace mucho tiempo, ¿vale? Pues pero ahora ya las cosas habrán cambiado, ¿no? El currículo habrá cambiado, las ilustraciones, el texto, esto es de ahora. Y dice exactamente lo mismo. Dice exactamente lo mismo, dice, nos diferenciamos de los animales. Dice, pero ¿qué manía con esa diferencia? Claro, es para justificar la opresión. Por favor. Aquí dice, una vez más, aunque no se lea, que para poder alimentarnos y crecer sanos y fuertes, sanes y fuertes, que tenemos que sí o sí comernos a los demás animales y productos de origen animal. ¿Más? Bien, esto es un ejercicio que hice yo, de matemáticas. Fijaos el de arriba. Dice, 8 muslos de pollo menos 5 muslos de pollo, ¿cuántos muslos de pollo son? Claro, para una vez que despiertas y ves la realidad descodificada, como si fuese la película Matrix, que ya no ves la pared, sino ves todo números y letras, ¿sí? Ya descodificada, wow, esto se te salta a la vista. Yo cojo los libros ahora de texto y en ipso facto ya soy capaz de detectar cualquier rastro de educación especista. Bueno, esto mismo, llevado a un tiempo pasado, por ejemplo, el tiempo de la esclavitud del siglo XVI al XIX, ¿qué ejercicio de matemáticas, hipotéticamente, si es que hubiese escuelas, ¿vale? Y libros, ¿vale? ¿Pero qué sería? Sería 8 esclavas negras menos 5 esclavas negras, ¿cuántas esclavas negras son? Dices, no, pero si al final estás trabajando matemáticas, sí, pero ¿cuál es el subtexto? O sea, la esclavitud es la normalización de la esclavitud y de la opresión, y de la cosificación y de la supremacía. Los animales nos dan, fijaos qué manera de manipular la información. Jamás una vaca, un cerdo, un gato, un mono se va a ofrecer voluntariamente a que sea oprimido o oprimida. Jamás. Jamás se va a ofrecer a que sea esclavizada y a que sea asesinada, a que alguien decida sobre sus vidas y en contra de su voluntad. Por eso es pura manipulación. Y como familias, como docentes, hemos de despertar ante esta realidad y tomar medidas al respecto. Por favor. Bien, otro más, es un ejemplo. Tengo miedo del tiempo. Bien, esto no pude más este día.
Ya veis que estoy como con la sexta marcha puesta, ¿vale? Pero es por tiempos por cuestiones de tiempo. Entonces, esto es por cierto, que igual no entendéis el texto, yo pertenezco al modelo D de enseñanza. ¿Qué significa modelo de enseñanza? Que todas las clases las damos íntegras en euskara, en nuestra lengua. Yo soy de Irún, del País Vasco, pero trabajo en Navarra, ¿vale? Y ahí es modelo de euskara, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó este día? Esto es lo que teníamos que hacer. Era una canción, sin más. Pero si escuchamos la letra y si os fijáis en la ilustración, en el rostro de las vacas, ¿cómo las veis? ¿A que se les ve felices? Se ve encantadas, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar la canción, por favor. Esa es la traducción. Ese día no pude más. Basta de manipulación. No pude más. Llega un momento en el que tenéis que entender que es como si hace 40 años una profesora, una docente que forma parte de la lucha feminista, está dentro del sistema del patriarcado machista, es consciente de la educación machista, la trata de visibilizarla, trata de erradicarla y entiende que en los libros de texto es 100% educación machista. Entonces llega un momento en el que dices, basta porque al fin y al cabo estás formando parte de las futuras generaciones de machistas. Entonces, ¿qué hice? Les puse este vídeo. Así, no lo pensé. Supe que en el momento iba a haber consecuencias de cara a las familias y probablemente del centro, pero dije, basta de manipulación, despertar el espíritu y el juicio crítico ya, por favor. ¿Otro más? Ce jeune veau est né pendant la nuit. Il n'a que quelques heures et sa vie commence par un déchirement. À peine mis au monde, il est aussitôt arraché à sa mère. Pour des raisons économiques, il ne profitera pas du lait maternel, ne serait-ce qu'un seul jour. Sa mère est programmée pour produire du lait, pas pour nourrir des veaux, pas même le sien. Ya. Sigue. Una vez más sigue. Bueno, no os imagináis la reacción de mis niñas. Algunas lloraron, decían, fijaos cómo funciona. Si bien es cierto que la máquina está tan bien engrasada que incluso a una edad muy, muy temprana ya son capaces de reproducir todos los condicionamientos sociales, es decir, que ya tienen asumida esa condición de supremacía, de esa educación especista, ha hecho mella en ellas, ¿sí? Sin embargo, aún tienen ese botoncito de la empatía todavía bastante activo. Y en este vídeo lo activaron del todo. Lo tenían en medio off, lo pusieron en on totalmente. Hubo una de las niñas que dijo, pero si es como si me separaran a mi mamá de mí. O sea, yo no en ningún momento dije nada de qué se trataba. Lo entendieron perfectamente. Fijaos lo de la empatía, qué importancia tenía, porque no veían, no era un humano que veía a la vaca, sino veía a una mamá con su bebé. Fueron capaces de algo que los adultos ya no son capaces de hacer, que es superar la barrera de la especie. Fue increíble, y dijeron, pero si eso es como si... Impresionante, por favor. Bueno, el currículum. Claro, desde Madrid y luego las competencias en educación en Navarra. ¿Sabéis lo que pone aquí? Resumidísimo. Les tenemos que enseñar en qué consiste la ganadería a los niños. Y no solamente la ganadería, sino también los tipos de ganadería. La estabulada, la semistabulada, la intensiva, la extensiva. ¿Sabéis esto traducido qué es lo que significa? Es como si les tuviera que explicar. Bueno, estoy obligado por ley a explicarles en qué consiste la esclavitud. La esclavitud de los negros. De los negros y las negras en tiempos... Exactamente, si hiciéramos un viaje en el tiempo, ¿me entendéis por dónde voy? ¿Sí? Es como si de repente aterrizamos en pleno siglo XVII y XVIII, yo soy profesor de aquella época, o sea, yo por ley estaría obligado a explicarle lo que es, o sea, es pura normalización. Bueno, esto es, fijaos, es como pura magia. Van tan tranquilas, andando, entran, de repente no se sabe qué pasa entre medias, que aparecen ya colgadas, incluso, fijaos, esto es en segundo de primaria, ¿eh? Bueno, en la época, porque este ya es un libro de segundo de GB, sería, ¿vale? Pero ya, no, del primero al segundo ya aparecen sin cabeza. Por favor. Esto es una excursión.
Esto no es una foto que he buscado por Google, no, esto es una excursión que yo viví como profesor. Fuimos a una granja escuela, encima les llaman así, granjas escuelas, en la que tienen animales no humanos, pero no les explican luego cuál es su destino y por qué les tienen ahí. Entonces, una vez más, es pura manipulación. Y fijaos, mira en qué contexto. No estamos hablando de un santuario, que sería, digamos, ¿no?, la contraparte, ¿sí? Otra fotografía, por favor, o sea, otra fotografía, otra diapositiva. Mirad, o sea, esto es... Bueno, la imagen ya lo dice todo. Entonces, cada niño pasó delante de esto. Entonces es como... Luego, ¿cómo van a preguntarse nada? ¿Cómo van a cuestionarse absolutamente nada? Si desde bien pequeños les estamos diciendo, hey, esto está bien, ¿qué problema hay de esto? Por favor. Heidi, el icono de la inocencia por excelencia. Pues mira, ahí está pescando. Pues imagínate, y este libro es mío de casa, ¿eh? Pues de esto, de un cuento a la realidad, ahí simplemente hay un paso, ¿sí? Si Heidi lo hace, que Heidi es tan buena, pues ¿qué habrá de malo, no?, en pescar a peces?